infantil y juvenil sin preposiciones. La palabra literatura es una palabra llena de sentido en sí misma, y lo tiene sobre todo cuando la pronunciamos así, desnuda, sin más calificativos o adornos. Cuando le añadimos algo que la explique, la complemente, la amplíe, la matice, puede perder parte de su encanto y de su atracción. Por eso, mi idea, mi deseo, mi sueño, es que los libros que leen los niños, los libros que los niños hacen suyos, incluso los libros que se han escrito con intención de hablar de tú a los niños, sean por encima de todo literatura. Y nada más, y nada menos. Este deseo nos lleva de inmediato a una pregunta que sería interesante responder, o al menos comentar. ¿Es literatura todo lo que se escribe para niños? La respuesta es contundente, no. Pero ojo, porque tampoco es literatura todo lo que se escribe para adultos. Dejaremos de lado los libros divulgativos, de conocimiento, librojuegos, etcétera, que fueron concebidos con una intención no literaria. Esos libros pueden ser maravillosos, de hecho muchos lo son, y muy necesarios sobre todo para los más pequeños. Debemos centrarnos en los libros que nacieron con vocación literaria, es decir, los libros de literatura, de ficción literaria. Y ahora podemos repetir la pregunta. ¿Todos los libros que han sido escritos para niños y jóvenes con vocación o intención literaria son literatura? La respuesta vuelve a ser no. Pero, por supuesto, habría que añadir que tampoco lo son todos los que han sido escritos para adultos. Y es que, convendrá anticiparlo cuanto antes, la literatura infantil y juvenil se diferencia muy poco de la literatura para adultos, sobre todo en lo que debe ser su esencia. Siempre he entendido que en gran medida la literatura va ligada a la honestidad y autenticidad del autor. Todo el proceso debería partir de esa premisa. El escritor no puede ser un tramposo. El escritor no puede traicionarse a sí mismo y, por añadidura, traicionar a sus personajes. El escritor no puede venderse. Y venderse tiene muchas posibilidades. Venderse al mercado o al marketing, por supuesto, pero también venderse a la comodidad y a la relajación, a la repetición de modelos y esquemas, a las prisas. Por encima de la honestidad y autenticidad del escritor, solo estaría el talento, algo difícil de aprender e incluso muy difícil de evaluar, que serviría para distinguir la mayor o menor calidad de una obra literaria. El talento, además, no siempre se muestra de manera regular y uniforme, sino que suele ser variable y hasta caprichoso. Basta leer la obra completa de un escritor para comprobarlo. Elsa Aguiar, una de las mejores editoras de literatura infantil y juvenil en la actualidad en España, recientemente ha escrito sobre algunas cosas que a su modo de ver no son literatura infantil y juvenil. Es curioso cómo a veces, para tratar de descubrir lo que somos, empezamos a descartar lo que no somos. Dice, por ejemplo, que no es literatura infantil y juvenil una literatura sin palabras complicadas, sin elaboración del lenguaje, sin temas difíciles o sin complicaciones. Es decir, una literatura light. Enumerado así me parece demasiado categórico, aunque estamos de acuerdo en que una literatura con vocación de light nunca podrá ser verdadera literatura. Desde que siendo muy pequeño conseguí aprendérmelas de memoria, siempre me han gustado las preposiciones. No sé si los niños de ahora se siguen aprendiendo de memoria las preposiciones, a modo de retahíla o cantinela. Los que tenemos cierta edad podemos recitarlas de corrido sin temor a equivocarnos. A, ante, bajo, cabe, con, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede escribir a, ante, bajo, con, contra, desde, entre, hacia, para, según, sin, sobre y tras los niños. Iré analizando una a una las distintas posibilidades para tratar de llegar a la conclusión de que la literatura infantil y juvenil, en su definición, debería prescindir de todas las preposiciones. Pero convendrá señalar que toda la literatura en general debe siempre luchar contra las preposiciones y los adjetivos que traten de encasillarla. Me estoy refiriendo, por supuesto, a su definición, a la palabra desnuda literatura, no al estilo literario de los escritores, que eso sería un tema diferente. Literatura sin más. Y la literatura que leen los niños deberían hacer siempre con esa premisa y con esa intención. Ser, por encima de todo, literatura.
¿Todos los libros que se escriben en España nacen con intención de ser literatura por encima de todo? Sinceramente no. Es más, creo que en su mayoría no. Por supuesto, y esto lo asumimos todos, muchos de los libros que se escriben para niños en España tampoco nacen con esa intención literaria. Pero si con los llamados libros para adulto hacemos el esfuerzo de seleccionar, de buscar y rebuscar, de contrastar críticas, de pedir opiniones, ¿por qué no hacemos lo mismo con la literatura infantil? Deberíamos hacerlo con mayor motivo, porque sobre todo, en sus inicios, un niño siempre necesita un mediador, alguien que le acerque hacia la lectura y que le acerque la lectura. Si consideramos a los niños como algo esencial y maravilloso, ¿por qué nos desentendemos, entre otras cosas, de lo que leen? La ignorancia de los adultos en literatura infantil y juvenil es mayúscula y deberíamos incluir en ese pelotón de los torpes a la inmensa mayoría de los escritores españoles, que no saben nada ni quieren saberlo de los libros que leen los niños. Pero volvamos a las preposiciones. En muchas ocasiones, cuando hablamos de literatura infantil y juvenil, como apuntaba antes, el problema radica precisamente en las preposiciones, no en todas. Veamos. A, ante, bajo, con. Literatura con niños. Tiene que haber siempre niños en los libros infantiles, sobre todo en los papeles de protagonistas. Tiene que ser siempre jóvenes los personajes de las novelas juveniles. La respuesta es elemental, no. De la misma manera que tampoco la literatura de adultos tenga que estar llena necesariamente de adultos. Hay muchos libros de adultos con protagonistas niños o adolescentes. Lolita, de Nabokov, sin ir más lejos, que no son literatura infantil y juvenil. Lo vemos también claramente en el cine. Estoy recordando películas como El espíritu de la colmena o El sur, de Víctor Erice. Son películas con niños, pero no para niños. Pero es cierto que la literatura infantil está llena de niños y la juvenil llena de jóvenes. Y si esto, por un lado, tiene una lógica y hasta un sentido, no tiene por qué ser un requisito, ni siquiera una característica. De ser así, siempre estaríamos leyendo libros con personajes que tuviesen nuestra edad. Y eso, evidentemente, sería un disparate. Libros para veinteañeros, libros para treintañeros, etcétera. Incluso libros para ancianos. Aunque a mí, algún anciano me ha dicho que deberían publicarse libros para ellos. Pero no se refería a la temática, sino al tamaño de la letra. Y si seguimos con el despropósito, los parados deberían leer libros para parados, los ejecutivos libros para ejecutivos, los calvos libros para calvos, los divorciados libros para divorciados. Todos rechazamos esta idea. Todos. A veces, echando un vistazo por los mostradores de las librerías, tengo la sensación de que algunos libros han nacido con esa intención. Solo hay que ver sus títulos. En general, a un niño y a un joven les gusta encontrarse personajes de su edad en los libros, quizá porque esto permite la identificación rápida por parte del lector. Como ya hemos apuntado, puede ser así, pero no tiene que ser obligatoriamente, como característica exclusiva. Lo importante de un libro, y especialmente de los libros que leen niños y jóvenes, es que conecte con las inquietudes, con los sueños, con los deseos, con las preguntas, con los desasosiegos, en resumen, con la vida de los lectores. Y que no se dedique a desarrollar un catálogo de temas o de sentimientos, sino que construya todo un universo narrativo sobre ellos, que una vez más teja la literatura con los mimbres de la vida. Además, es importante que desde que se inician en la lectura, los niños y los jóvenes vayan abriendo sus horizontes y se interesen por el mundo en el que viven, por todo el mundo en el que viven, no solo por el mundo de la burbuja en la que los hemos metido. Y que se den cuenta de que no son los únicos habitantes del planeta Tierra. A un niño y a un joven también les puede interesar un conflicto entre adultos. Evidentemente, no todos. Lo mismo que a un adulto también debería interesarle un conflicto entre niños o entre jóvenes. Es muy interesante escuchar debates en los medios de comunicación sobre la infancia y la juventud. Todo el mundo suele coincidir con grandes y ampulosas frases que los niños y jóvenes son lo más importante de nuestra sociedad, porque en definitiva son el futuro que estamos construyendo. Sin embargo, llama la atención observar cómo los adultos desprecian casi todas las cosas que tienen que ver con ellos, entre las que se encuentran los libros que leen. En resumen,
No debe ser una premisa necesaria que la literatura infantil y juvenil tenga que ser, a la fuerza, una literatura con niños o jóvenes. Sigamos con las preposiciones. Contra. Literatura contra niños. ¿Puede existir una literatura infantil contra los niños? Parece un disparate dicho así. Pues por extraño que parezca, sí, puede existir. Y lo malo de esta literatura es que suele estar camuflada. Es decir, que a simple vista no se ven claramente sus intenciones. Se trata de una literatura tramposa, que también se da mucho para adultos, una literatura que se limita a buscar las cosquillas del lector. Y claro, aquí sí que habría que decir que es más fácil buscarle las cosquillas a un niño que a un adulto. Una literatura complaciente, remolona, adormecida. Son libros que no aportan nada y que acaban en sí mismos, sin dejar huella alguna. Un niño es un ser en constante crecimiento, en constante actividad, en constante aprendizaje. En el fondo, es un modelo que deberíamos todos seguir e imitar, aprender siempre y, por consiguiente, crecer siempre. Decía Brancusi, el famoso escultor, el día que dejamos de ser niños, estamos muertos. Es decir, el día que dejamos de aprender, el día que perdemos la curiosidad, estamos muertos. Un libro que solo le busque las cosquillas al niño, en el fondo, es un libro escrito contra ese niño. Otra preposición, de, literatura de niños. Ya el enunciado nos suena mal y no tendría por qué hacerlo. Es como cuando usamos el término pueril, que en realidad es algo relacionado con los niños, pero que tiene ya un sentido peyorativo. Hoy nadie se atrevería a definir la literatura infantil como literatura pueril, a no ser que quisiera descalificarla tajantemente. Creo que entendemos por literatura de niños la que ha sido escrita con premeditación y hasta con alevosía y nocturnidad exclusivamente para niños poco exigentes. Literatura de una sola capa, lo contrario a ese ejemplo de la cebolla que suele utilizarse tanto. Un libro como una cebolla, lleno de capas, para que cada lector vaya penetrando por esas capas, perforándolas. Quizá algunos lectores se queden en la primera capa, pero otros llegarán a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta. Y habrá quien llegue hasta el corazón de la cebolla, es decir, del libro.